Buenas tardes, bienvenidas a un capítulo más de Haciendo Equipo con los Expertos. El día de hoy tengo a un gran amigo, a un tipo que admiro, que lo conozco desde hace algunos años. Él es ginecólogo, es subespecialista en materno-fetal. Es el doctor Diego Payán, directamente desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Doc, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctor Guerrero. Un amigo también, muchas gracias. Vamos a recabar Sí, información para poder compartir con nuestras usuarias. Tengo la fortuna de tener una cantidad importante de seguidoras en toda Latinoamérica que están queriendo saber mucho sobre ultrasonido, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar principalmente sobre los ultrasonidos que se hacen durante el embarazo, cuál es la utilidad y cuáles son importantes y cuáles de plano puedes hacértelos o no hacértelos. ¿Sale? perfecto. Que vengan las Entonces, preguntas. yo creo que la primera pregunta que surge acá en el tema, Doc, es ¿qué es un materno fetal o a qué se dedica específicamente? Ok, el médico materno fetal lo vamos a dividir como las palabras lo dicen, ¿no? Nos vamos a enfocar primero en la parte fetal o en la parte del bebé, que más bien nosotros nos enfocamos al diagnóstico prenatal, o sea, antes del nacimiento, por ultrasonido, ¿no? Y pues ahí vamos a hacer varios ultrasonidos para la detección de estos y algunos pueden ser corregibles, ¿ok? En la vida intrauterina incluso. Y otras con medicamento. Y la parte materna también vemos a los embarazos de alto riesgo o pacientes que, por ejemplo, que les dice su médico que no se pueden embarazar o que si se embarazan está en riesgo su vida, pues tratarla de llevar a término con las menores complicaciones que se puedan. Pues prácticamente eso es. Yo creo que, bueno, conocemos de la residencia los dos y estamos acostumbrados a ver esas pacientes precisamente que acabas de mencionar, Claro. que por alguna circunstancia su vida está en riesgo debido al embarazo, pacientes diabéticas, pacientes hipertensas, hipotiroideas, hipertiroideas, que convulsionan, enfermas del corazón. Me imagino que a esas pacientes se refiere, profesor. Sí, por ejemplo, las que más veo son problemas con cardiopatías, ¿ok? O problemas con enfermedades autoinmunes, como lupus, AR y esos tipos de enfermedades que sí pueden poner en riesgo, o enfermedades renales crónicas que prácticamente van a agarrar de la mano con la diabetes o con la preeclampsia, ¿no? Que les va a dar. Sí, Entonces, realmente es la evolución de una paciente que ya era hipertensa, generalmente desarrolla una enfermedad de los riñones, no una enfermedad renal. sí, claro, porque ya la diabética y la hipertensión pues es de todos los días. Yo creo que ya todo ginecobstetra las ve, y más que nada nos enfocamos un poquito a la que va más allá de eso. Sí, yo creo que es lo que le iba a mencionar, que por ejemplo yo, por la formación que tengo en el materno, pues diabéticas, hipertensas, hipotiroideas son lo que puede llegarme y no tengo ningún conflicto, la puedo atender, puedo llevar el control prenatal y hacerlo de manera adecuada, pero cuando ya me llega una con lupus, una con síndrome antifosfolípido, Sí, claro. pacientes cardiópatas, pues ya sí, yo ya me apoyo en un materno fetal que generalmente le he llevado a mandar pacientes aquí al doc, porque siempre se tiene que trabajar en equipo con el que sabe un poquito más que uno, hay que también ser humildes para saber quién sabe un poquito más que nosotros y ya, no pasa nada, mandas a la paciente y quien se beneficia pues precisamente es la paciente, ¿no? Así es. Bueno, una de las cosas que más también preguntan en las redes sociales, Doc, es el asunto del ultrasonido que se hace en el primer trimestre en búsqueda de cromosomopatías como síndrome de Down, la trisomía 18, ese tipo de ultrasonidos. Acá, ¿qué tan importante es hacerlo? Bueno, por ejemplo, el tamizaje de primer trimestre o lo podemos encontrar. Es que yo, por ejemplo, vengo de Monterrey y ya le decían también genético. Acá, pues en Culiacán le dicen 11-14, tamizaje de primer trimestre. Bueno, lo primero es, sí es muy importante, ¿no? Porque se tiene que hacer en todas las pacientes, que yo creo que es otra de las preguntas que vamos a hacer más adelante. ¿Por qué? Porque es una prueba no invasiva, barata, ¿ok? Que se puede hacer a la población en general, ¿ok? Ese es el punto número uno. Sí es importante para la detección, pero todas las pruebas de tamizaje no son diagnósticas. Eso hay que poner ahí un paréntesis, ¿no? No son diagnósticas, son de probabilidades. Eso que quede muy remarcado. Dime qué más, qué más. Fíjate que muchos pacientes preguntan eso. Oye, Doc, ¿sabe qué? Menciono el ecogenético porque en Latinoamérica, bueno, Sudamérica lo conocen como ecogenético. Y me dijeron que tiene acortado el hueso nasal o que de pronto tiene la transluminiscencia nucal aumentada. Quiere decir que mi hijo 100% va a tener síndrome de Down.
y ya la respuesta pues viene después de eso, que es la que nos va a decir usted ahorita. Sí, lo que pasa es que utilizamos, por ejemplo, por ultrasonido se valoran ciertos marcadores en bebé, ¿no? Son 4 marcadores bien sencillos. Uno, por ejemplo, el que me dice es el hueso nasal. ¿Por qué es importante verlo? Porque el 60-70% aproximadamente de los niños con síndrome de Down no lo tienen. Entonces, es como que vamos haciendo check, ¿no? Check, check, si lo tiene o no lo tiene. Luego, por ejemplo, checamos la más importante de todos, es la translucencia nucal, que es un espacio detrás de la nuca, ¿ok? De todos los bebés lo tienen, pero bebés con problemas cromosómicos o problemas genéticos, está aumentado, ¿no? Como la T21, como el síndrome de Down. Pero no nomás los bebés con síndrome de Down lo tienen aumentado, también lo tienen aumentado los que tienen cardiopatías, por ejemplo, o problemas en el corazón, pues, o hernia diafragmática se han visto también asociado. Entonces son varios detallitos que no es 100% de problemas cromosómicos. Entonces le van sumando, vamos marcando los cuatro parámetros. El otro es el ductus venoso, que prácticamente, así para que me entiendan las pacientes, es una venita que comunica el hígado con el corazón y nos da información acerca de problemas cardíacos o problemas cromosómicos. Y la otra, que ya es el cuarto marcador y el último, sería una valvulita del corazón derecho que se llama válvula tricúspide, que eso es prácticamente, valoramos la abertura y la apertura y el cierre de la válvula, y valoramos que no se esté regresando la sangre, ¿no? Que no haya regurgitación tricuspide, se llama. Y eso lo vamos metiendo en un sistema que es internacional de la Fetal Medicine Foundation, que te tienes que certificar para poder hacer ese tipo de estudios, y ya al final te da la probabilidad, ¿no? Que esa puede ser 1 en 5, 1 en 10, 1 en 1000, 1 en 2000, 3000, hasta 20000, ¿no? Dependiendo los marcadores que hayas encontrado. Eso tiene que ver con la edad de la paciente, antecedentes que tenga, que vamos haciéndole un cuestionario, ¿no? Hasta se lo vamos apuntando. Perdón que lo interrumpa, profesor, pero la Claro. edad de la paciente. Recientemente subí un par de videos acerca de síndrome de Down en el que yo comenté, entre más grande esté la paciente, 35 para arriba, aumenta el riesgo de padecer síndrome de Down. Y hubo un montón de objeciones, porque no, es que yo tengo 40 y tuve a mi bebé y no le pasó nada. Yo tengo 43 y tuve a mi bebé y no le pasó nada. Pero realmente creo que si me equivoco, me corrige. Creo que es el factor de los más importantes a tomar en cuenta, la edad materna. Sí, es que antes tomaban esa edad, te voy a explicar. Por ejemplo, nosotros tomamos el riesgo aumentado de un tamizaje es de 1 en 100 o menor. Por ejemplo, 1 en 90, 1 en 80. Ya lo consideramos como un riesgo aumentado. Una paciente, por ejemplo, nomás por edad de 30 años, por ejemplo, tiene un riesgo de 1 en 500, 600 más o menos, ¿no? Y ya si le va sumando 35, ya empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y hay más probabilidad. No significa que vaya a tener síndrome de Down, obviamente. Solamente es una probabilidad. Ya después, pues por ejemplo, una paciente ya de 40 años, estás hablando de que tiene un riesgo ya aumentado. De hecho, uno puede llegar hasta 1 en 80, dependiendo si tiene 42, 41, 44. 1 en 80 o 1 en 60, que ya nomás por edad sí es riesgo aumentado. Por eso se hace la valoración de los marcadores y se reajusta ese riesgo. Si vemos que el huesito está presente, vemos que la translucencia nucal está pues, delgada, el ductus venoso y la válvula normal, pues ese riesgo tal vez de 1 en 80 pase a 1 en 1600, ¿no? Es como es como ganarte una rifa en 1600 números y compraste un boleto, o sea, está bien difícil, ¿no? Ok, pero no es imposible, también eso es importante mencionarlo porque también está la contraparte. Muchos pacientes, yo tengo 22 años, acabo de tener un bebé con síndrome de Down. ¿Por qué? Bueno, porque la posibilidad existe. Ínfima, pequeña, pero existe, ¿no? O sea, no es imposible. Así es, porque, como te digo, va a haber el otro 40-30% de los bebés con síndrome de Down que sí tenga el huesito de la nariz, ¿no? Va a haber el otro porcentaje que esté limítrofe la translucencia nucal y que te haya salido aún así riesgo bajo, o el bebé con síndrome de Down que no tenga alguna alteración del corazón y pues por eso no lo detectaste, ¿no? Entonces, por eso es una probabilidad. Ahora, otra de las cosas que tenemos que valorar en el tamizaje de primer trimestre no nomás es de problemas cromosómicos, ¿no? También se detectan o se valora la probabilidad de riesgo de preeclampsia temprana.
que es la presión alta en el embarazo, que aparece antes de las 34 semanas. También valoramos el cuellito de la matriz para ver cuál es el riesgo de parto prematuro, ¿ok? Y también el riesgo de restricción de crecimiento, que es que batalle bebé para ganar peso in útero, por así decirlo. Sí. O sea, son muchos factores que se tienen que revisar en un ultrasonido que, según lo que me acaba de decir usted, profesor, se tiene que hacer a todas las pacientes sí o sí. Así es, a todas las pacientes, porque algunos de esos son modificables. Por ejemplo, si nos sale riesgo para preeclampsia porque la paciente ya tuvo 1 o 2 embarazos con preeclampsia previa, o ya le vimos algo en las arterias uterinas, o sus presiones ya en el consultorio me aparecen a mí en 130, 80, ya que están a un brinquito de brincar y me aparecen altos riesgos, se puede dar medicamento como la aspirina dosis profiláctica para disminuir un 50% el riesgo de preeclampsia temprana, que la preeclampsia temprana diríamos que es la más importante porque con ella conlleva más complicaciones, tanto fetales porque viene la prematuridad, tanto maternas porque ya ves que las preeclampsias tempranas ya empiezan con síndrome de Hell o empiezan con otros detalles más complicables, ¿no? Fíjate que acabas de decir una cosa bastante importante, profesor. El asunto de la aspirina Protect, a dosis, sí, profilácticas. Algunas pacientes mencionan que su ginecólogo dijo, es que la aspirina te va a proteger contra la preeclampsia, y cabe mencionar que no es proteger, ¿verdad? Es disminuir el riesgo. Disminuir el riesgo, solamente un 50% lo disminuyen. Por ejemplo, si tenías un riesgo de 1 en 50, te lo va a modificar como 1 en 100, así para que me entiendas más o menos. Las dosis profilácticas pues varían, ¿no? Depende de la literatura, hay unos que utilizan 100, la actual y la que hay más evidencia son 150 todos los días por las noches. Eso es muy importante para las usuarias, ¿no? Cuando ustedes escuchen a un médico decir, según la evidencia, quiere decir que el médico leyó, no se lo sacó de la manga, no es según su experiencia, no es lo que él cree, es lo que dicen los estudios, ¿no? Es muy importante también eso, recalcar que tenemos que basarnos en lo que dicen los artículos y los estudios, valga la redundancia. Ahora, me decía que todas las pacientes lo tienen que realizar. ¿Por qué entonces en las instituciones no todas las pacientes lo tienen? Porque, por ejemplo, una es el equipo que utilizas, ¿no? Son ultrasonidos de alta gama, por así decirlo, o sea, de alta definición, y son costosos y no todas las instituciones lo tienen, ¿no? Pero sí hay instituciones, por ejemplo, de primer nivel, que sí lo llegan a tener. En Monterrey me tocó que sí se le hacía a las pacientes, sí tenían un área con ultrasonidos que se podían hacer los tamizajes. Ahora, viene la parte del tamizaje que nomás es la parte del ultrasonido, ¿ok? Que te detecta cercano al 80-90%, ¿ok? Y viene la parte bioquímica, que eso ya es agregarle pruebas de sangre, ¿ok? 2 hormonas, y meterlas a la calculadora también, que también pues es costoso. Entonces no a todas las pacientes se le hace. Ahí ya prefieren hacérsela a pacientes de alto riesgo porque si no pues se va a saturar el sistema, ¿no? Ahora, paciente, digamos que fue una pacientita, 38 años, la transluminiscencia nuclear salió aumentada, el hueso nasal salió acortado. ¿Qué sigue? Por ejemplo, ahí ya lo metemos a la calculadora, te aparece el riesgo elevado, ¿no? Que dijimos que menor a 1 en 100, por ejemplo, 1 en 50. Aquí se le puede ofrecer a la paciente si se hizo o no la prueba bioquímica, que es hacerle la PAP-A, ¿ok? O la hormona gonadotrofina fracción beta y meterle a la calculadora y ver si disminuye ese riesgo o aumenta. Pero una vez aumentado el riesgo, se le tiene que orientar a la paciente para que se realice una prueba ya confirmatoria, ¿no? Que ya es una prueba invasiva. Entonces viene la otra parte, es una prueba invasiva donde le vas a picar con una aguja, ¿ok? Ya sea un pedacito de placenta o líquido amniótico. Entonces hay unas pacientes que dicen, no, yo no me quiero hacer eso, es una prueba invasiva, obviamente tiene sus riesgos, ¿no? Menor al 1% para abortos. Entonces es un riesgo bajo, pero ahí está, puede pasar. Entonces, lo ideal es hacer una prueba invasiva, ya sea una biopsia de vellosidades coriales, que sería tomar una biopsia de la placenta, o una amniocentesis, que sería picar y sacar un poco de líquido amniótico. Pero ahorita hay pruebas también no invasivas que nos pueden ayudar, como el DNA o el ADN fetal en sangre materna, que ahorita se está utilizando bastante, que no dudo que en unos años venga a desplazar las pruebas invasivas.
Sí, de hecho estaba leyendo algo acerca de eso porque algunas pacientes me preguntaban, algunas usuarias, de que, oiga, doc, es que si me hacen la prueba de genética en sangre a las 10, 12 semanas, ya pueden saber. Pero de todos modos, el artículo menciona que el gold estándar, o sea, el confirmatorio siempre acaba siendo la muestra de las vellosidades o la amniocentesis, el líquido amniótico, ¿no? Así es, por ejemplo, ahí siempre la confirmatoria se estrena el gold estándar, como dice, la prueba de oro. La otra también es un tamizaje, el DNA fetal, pero tiene un 99% de sensibilidad y especificidad, entonces muy bueno, o sea, de 100 te vas a equivocar en uno. Y aparte, pues yo trabajo con laboratorios que cuando hago el DNA fetal, por ejemplo, y me sale positivo para algún síndrome, automáticamente ellos me regalan la prueba confirmatoria, que sería la miocentesis o la biopsia de vellosidades coriales. Entonces yo se la tomo y ellos ya me regalan, ahora sí, el cariotipo, que es la prueba gold standard. Entonces, pues es un ganar-ganar, ¿no? Sí, sí, es todo junto, Ahorita, todo junto en un solo paquetito y está súper bien. así es. Para la tranquilidad de las pacientes sobre todo. Ahora, brincándonos de ultrasonido, profesor, ya nos levantamos el genético, todo salió bien, gracias a Dios o gracias a lo que sea, a lo que creas. Vamos para adelante. El siguiente ultrasonido que también, muy importante, es el anatómico o estructural que se hace a qué semanas y a quiénes, profesor. Ok, el siguiente anatómico es el estructural, o el anatómico en el norte, o el morfológico en el sur, ¿no? Lo pueden llamar también morfológico, y se hace entre la semana 18 y 22. Te voy a explicar, porque hay ciertas, porque de volada me hablan las pacientes, ¿no? Y me dicen, doctor, es que no voy a alcanzar porque ya tengo 24 semanas, ocupo la cita ya. Bueno, lo que pasa aquí es que estos estudios son modelos europeos. ¿Qué pasa? Se hacen a esas semanas para, si detectan malformaciones mayores, poder abortar, que es a la semana 24 el límite. Pero como aquí en México pues todavía no llegamos a eso, nosotros podemos hacer sin problema el ultrasonido estructural la semana 24, 25, 26, pero pues para fines prácticos, 20, 24 semanas, 18, 24 semanas, ¿no? Para ¿Okay? poderlo. Sí, y es muy importante esto que menciona, ¿no? O sea, porque también me preguntaba una usuaria, bueno, ¿y cuál es la finalidad de enterarnos antes de que nazca el bebé? Pues, muy sencillo, saber qué vamos a hacer con ese bebé, porque puede ser que tenga malformaciones que sean incompatibles con la vida y que si estás en un lugar como la Ciudad de México, que sí es permitido, que está legalizado el asunto del aborto, lo puedes llevar a cabo. Y el aborto médico, que también de pronto puede estar también justificado, ¿no? Y la otra es, pues, identificar bien las semanas a las que te lo tienes que hacer. Porque puedes pensar que se te fue el tren, ya tienes 28 semanas y no te lo puedes hacer. Y no pasa absolutamente nada si te lo haces. No, pero es más difícil la valoración, pero sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer. Obviamente no es tan buena la valoración, pero se puede realizar. Pero lo importante es detectar malformaciones mayores. Eso también quiero dejar claro acá, ¿no? En este estudio se detectan malformaciones mayores. Por ejemplo, porque me dice una paciente, no, es que le va a contar los deditos y eso, pues un dedito de más, o sea, no va a pasar absolutamente nada. A mí me interesa más, eso te puede pasar, pero me interesa más valorar sistema nervioso central, que es la cabecita, o valorar bien lo que es el corazón de bebé, los pulmones, columna vertebral, todo eso. Porque también cuando detectas alguna malformación, pueden ser corregibles in útero. No todas, pero algunas sí. Entonces, esas pueden cambiar el pronóstico de un bebé y más que nada la función y el estilo de vida de un bebé al momento del nacimiento, ¿no? Y también pensar que el nacimiento de un bebé con alguna malformación mayor también repercute en la vida de una familia completa, ¿no? Porque tiene que Claro. adaptarse a un bebé que no tiene la capacidad para valerse por sí mismo probablemente, o que requiera ciertos cuidados diferentes a los que normalmente estaban pensando que iban a suceder, ¿no? No, y también se tiene que preparar la mamá y los familiares, ¿no? Psicológicamente, ahí se utiliza un equipo multidisciplinario también de psicólogos y estar hablando o sea, es algo muy importante, o sea, estar hablando de si van a tener un bebé con alguna malformación, las terapias, eso, aunque no lo hagan muy, muy cotidiano, es muy importante
llevarla o hacerla la idea del problema que te su bebé. Sí, capacitarla emocionalmente, me imagino, ¿no? Que la paciente esté ya hecha la idea, como dice este profesor, que van a ser un bebé con estas características y que requiere este volumen de cuidados y este tipo de situaciones para que tenga una vida medianamente decorosa, ¿no? Digna. Claro que sí. Digna. Ahora, también volvemos a lo mismo. Aquí en este ultrasonido, personalmente yo no veía que se lo hicieran a todas ahí en el Hospital de la Mujer, las pacientes iban, pero no les hacían un morfológico estructural. Les hacían ultrasonido para ver lo que buscamos específicamente. ¿Qué pacientes sí requieren una estructural o es para todas también? Este sí es para todas. O sea, el otro también, pero ya ves que tenían eso de que, bueno, las que tienen alto riesgo o tienen algún antecedente, pero la verdad, tanto el estructural como el tamizaje primer trimestre se tienen que solicitar a todas las pacientes. A todas, no a dejar ninguna fuera. A ver, tengo pacientes así que no tienen ningún antecedente, ningún riesgo, primigestas, paciente sin obesidad, o sea, todo muy bien y le encuentras algo. Por más sencillo que sea, ¿no? Por más sencillo que sea. Sí, definitivamente. Hay que tratar de brindarles la oportunidad a todas, también, pero también tomar en cuenta esto, ¿no? Porque, insisto, esto se ve en Latinoamérica entera y muchas también se quejan, es que a mí nunca me lo pidieron. O yo voy a mi unidad de salud pública y ahí nunca me dijeron que podía suceder esto. Y también entender que de pronto este tipo de recursos para las instituciones tiende a ser difícil de ser accesible porque son costosos. O sea, un ultrasonido, el aparato de ultrasonido con el que haces el estudio, ¿cuánto debe costar más o menos, profesor? Entre el millón y medio más o menos. De pesos, ¿verdad? De pesos. Pesos mexicanos. Pesos y, mexicanos. el más tranquilo, pues el más bajón. Económico. Obviamente, puedes utilizar ultrasonidos de gama más baja y también puedes hacer diagnósticos, no nomás es el equipo, ¿no? También tenemos que ver el personal capacitado para hacer este tipo de estudios. También no hay tanto personal capacitado para hacer este tipo de estudios. Eso también cuenta. En México, de hecho, fuimos a un congreso hace 2 años y estaba bien padre porque los lugares donde se hace la subespecialidad son bien pocos, o sea, son en ciudades grandes. Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y ya, ¿no? Y por año saldríamos, más o menos dieron el número, no recuerdo bien precisamente, pero como unos 28 residentes de materno fetal en todo México por año. Imagínate, o sea, estaríamos de no sé, 300 o 1000 pacientes por cada uno, no sé. Bueno, digo, trabajo sí va a tener. Sí, gracias a Dios, pero falta mucho personal. Falta mucho personal para poderlo introducir a lo que es la medicina pública, pues. Allá en Monterrey, sí es cierto, todos los ginecólogos que están prácticamente son materno-fetales, ahí están, y sí, tienen su área materno-fetal y hay un chorro, están haciendo estudios, están haciendo, y luego se van refiriendo, ¿no? Primero, como te digo, en la consulta donde te dio un materno-fetal porque eres de alto riesgo, detectan algo con el ultrasonido por más bajo gamma que es el ultrasonido, ¿ok? Y de ahí lo pasan al área materno-fetal donde ya hay ultrasonidos de mejor resolución, ¿no? De alta definición. Para confirmar. Así y personal es. con más experiencia también, supongo. ¿Perdón? Y personal con más experiencia también, No, también son maternos y todo, nomás que ya lo pasan de allá para llevarle un seguimiento, protocolo, disminuir los riesgos, pues darles un control prenatal que deberían de llevar, ¿no? Porque ya esas pacientes ya no se van a ver cada mes, probablemente se vean cada semana, cada 2 semanas, tal vez que esté valorando el líquido cada semana y haciendo una prueba de bienestar fetal cada 2 semanas, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada paciente. Okay. O si es candidata a cirugía fetal. Sí, definitivo, queda bien claro, ¿no? Que las pacientes que tienen embarazo más un detalle como diabetes, preeclampsia, requieren de un cuidado y una atención más estrecha. Así es. Definitivamente. Ahora, si a una paciente le detectas alguna anomalía que sea quirúrgica, en México hay lugares donde se puede hacer cirugía fetal. Sí, claro que sí. De hecho, en Querétaro son ahorita como que los que más hacen cirugía fetal. También están los de Ciudad de México en el IMPER
y en Monterrey también no están haciendo cirugía fetal. Aquí en Culiacán, fíjate, aquí en Sinaloa, en Culiacán, la doctora Leticia Lara empezó con este proyecto también. Ella se registró con los de Monterrey, con el famoso doctor Rogelio Cruz, conocido mundialmente, ¿no? De cirugía fetal. Y ella empezó a hacer cirugía. Creo que hizo la primera cirugía en Sinaloa, ¿ok? Creo que fue el mes pasado, si no es a principios de este mes, donde hizo la primera corrección de espina bífida inútero. Entonces, la verdad, sí, mi respeto, o sea, y a veces cuando tengo casos así, hablo con ella de que, oye, doctora, tengo esta paciente, así, y sí hemos hecho 2, 3 cositas, ¿no? Sí es muy bueno tenerla ahí aquí, en verdad, en Culiacán, nos apoya bastante. Ahora, todo eso es medicina privada, ¿verdad? Sí, pero creo que ya van a empezar como que a meter convenios, apoyos del gobierno y esas cositas. Apenas está esto arrancando, ¿no? No sé qué ideas tenga la doctora, la verdad, pero lo que se ha hecho creo que sí es privado. No te sabría decir porque no sé bien cómo lo esté moviendo la doctora. ¿El IMPER es público? Sí. El IMPER es público y Monterrey. El Monterrey también es público, es en el Hospital de la Mujer, ¿te das cuenta? Pero de allá de Monterrey. Es más grande. Ahí lo estaban haciendo, sí, un monstruo. Es un monstruo, ok. Bueno, ahora, preguntas también súper frecuentes de las usuarias. Es que no me han mandado a hacer el 3D y el 4D. ¿Se ocupa realmente un 3D, 4D, profesor? Bueno, todos los diagnósticos se hacen en modo 2D, ¿no? O sea, en blanco y negro, todos los diagnósticos. Pero, sí es cierto, eso es para el médico, porque el médico sabe reconocer, ya ves, ¿no? Ves lo que estás observando por ultrasonido 2D, pero en cierta parte sí se ocupa, porque para dar los diagnósticos o para hacérselo entender a la paciente, una imagen dice más que 1000 palabras, como dices, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así rápido. Una paciente que le encuentras el labio leporino de bebé. Entonces, a veces le estás diciendo y no entienden, ¿ok? ¿Qué pudiera hacer? Y pues haces la imagen en 3D, 4D de la carita, y pues se lo estás enseñando y pues ellos ya quedan como que más con el diagnóstico. Independientemente puede ser otro tipo de diagnóstico, pues, pero es lo que me vino a la mente. O sea, en resumen es, para hacer el diagnóstico con el 2D se hacen. Con el 2D, ajá. Pero para hacerlo gráfico y que la paciente lo vea, es 3D. Se usa el 3D y 4D para hacérselo visual. Más fácil el entendimiento para la paciente. Y pues obviamente, pues a veces la paciente pues va también con la ilusión de ver a su bebé, ¿no? Va con la ilusión de ver y a veces pues se hacen las caritas, se hacen los piecitos para contar y cierto detalle. Sí se utiliza el 3D, no mucho, pero sí se utiliza. ¿Por qué se lo comento, profesor? Porque resulta que, insisto, tenemos que ubicarnos siempre en nuestra realidad y nuestra realidad, pues somos países que están en vías de desarrollo, con recursos limitados, que de pronto nuestros pacientes no tienen los recursos y escuchan que otra se hizo el estudio y piensan que es sumamente indispensable hacérselo y están preocupadas porque ellas no tuvieron la capacidad económica para poder hacerse un ultrasonido 3D, 4D. Bueno, que también entiendan que no es precisamente lo más necesario que se lo hagan, que si se hacen el seguimiento adecuado, pueden tener buenos diagnósticos también con un ultrasonido 2D. Sí, claro, de hecho todos los diagnósticos, solamente aquí nomás es para enseñarle al bebé, a la paciente. Algunas veces sí nos orientamos, por ejemplo, con el 3D, por ejemplo, cuando hay alteraciones en la columna, supongamos. Hay alteraciones en la columna, ya vemos una espina bífida, ok, un mielomeningocele, y ahí sí utilizo el 3D para orientarme dónde está el defecto, ok, y para mandarlo para decir, no, pues el defecto se encuentra de tal lumbar a tal lumbar y va a ocupar esto, va a ocupar aquello, ¿no? A veces sí lo ocupamos, ¿no? Pero ya cuando hay patología, pues, así como que para hacérselo todo en 3D y 4D, no. Pura imagen 2D para diagnóstico. Ok, perfecto. Y bueno, otra también situación que pasa mucho en los diagnósticos y nos pasó, bueno, nos tocó verlo mucho en el materno, que llegaban pacientes diciendo, no, es que yo ocupo cesárea porque tengo la placenta vieja, placenta calcificada. ¿Qué tan real es esto, profesor? Ilumínenos. Bueno, ahí
Bueno, hay que ver qué es lo que están valorando en la placenta. La placenta es un órgano que se tiene que diagnosticar o se tiene que revisar por ultrasonido siempre, ¿no? Y tiene sus formas o escalas o criterios de clasificarla, ¿no? La escala de grano, tipo 1, 2, 3, ¿no? Ya la sabemos, que es la calificación que tiene la placenta, ¿sale? La verdad, antes sí se utilizaba y sí se asociaba a efectos adversos perinatales, pero ahorita la verdad ya está en desuso, ya no lo utilizamos. Sí es cierto, sí nos ayuda, por ejemplo, cuando yo checo una placenta que se mira muy calcificada, que se miran los cotiledones, ya digo, caray, ¿por qué está así? Entonces sí me pongo como que a sacar bien las fechas, a ver si no se está pasando, si no es un embarazo postérmino o algo, para asegurar solamente. Pero lo describo porque tengo que escribir lo de la placenta, pero no le pongo en el reporte que tenga que hacer cesárea porque la placenta esté calcificada o porque sea un grano 3, 4. ¿Sí? Ya, al final, el de cuentas, el asunto del funcionamiento de la placenta no depende de sus características físicas, ¿no? Depende No. de otras cosas. O sea, si fluye bien la sangre a través del cordón umbilical, por ejemplo, es una característica. Si hay una buena cantidad de líquido. Así es, por ejemplo, es lo que me acabas de decir. Por ejemplo, hay pacientes que van a tener la placenta normal, ¿ok? O sea, no calcificada, que están en restricción de crecimiento y le hace una flujometría Doppler, que es ahí viene la arteria umbilical y encuentras ausencia de diástole o flujos reversos, que eso ya prácticamente es indicativo de que al producto le esté yendo mal, o una insuficiencia placentaria, estamos hablando que ya no te funciona la placenta en un 60-70% de su capacidad, que es bastante. Sí, Y entonces, eso, más allá de enfocarnos en las características físicas, debemos de aprender a hacer flujometría para poder darle un plus a nuestra paciente, ¿no? sí, claro, sí, no sé, Flujometría. ayudaría bastante. Llevaría bastante, sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasan y pasan mucho, ¿eh? Lo de la placenta. Y la otra, esta pregunta se lo hago todo, profesor, así que no se sienta aludido. Ok. ¿Por qué se imagina usted o cuál será la explicación que podría tener usted para argumentar por qué actualmente hacen más números cesáreas que atención de parto? Bueno, yo diría, ¿no? Que no es la misma programar a una paciente para cesárea que digas, vas a llegar tal día, a tales horas, y te vamos a operar, y ya para en 1 o 2 horas ya vamos a estar desocupados, ¿no? La paciente va a estar operada y vas a continuar con el día, con la consulta, con lo que tenga el médico, ¿no? Que la haya programado. Porque si una paciente en trabajo de parto te puede llegar a quitar bastante tiempo, que tampoco es justificable, pero por ejemplo, no sé, como el trabajo de parto es más aleatorio, o sea, no vas a saber cuándo va a caer, no te puedes Espontánea. programar, ¿no? A veces imagínate yo que a veces de que tengo pacientes que están en el tamizaje del primer trimestre y ya no las puedo recorrer, pues porque ya se les pasaría el tiempo. Eso sí es bien importante. El tamizaje sí se hace entre las 11 y las 14 semanas. Entonces, a veces las pacientes me hablan de que, doctor, es que ya tengo 13.5, me tiene que ver mañana. Y les hago un espacio, imagínate decirle, no, pues es que me salió un trabajo de parto, ¿no? Entonces, yo digo que sí tiene que ver algo de del tiempo que requiere el trabajo de parto con lo de la cesárea. Y la otra es que, como ya sabemos, hay criterios absolutos para cesárea y criterios relativos, y lo que he visto es que depende de médicos que a veces los criterios relativos los pasan a ser criterios absolutos para evitarnos Tiempo. el problema médico legal, ¿no? Y también para pues el tiempo y el problema Sí. médico. Sí, un ejemplo muy claro es la cesárea previa, ¿no? Paciente que tiene 3 años de cesárea previa y automáticamente va a la segunda porque no hay oportunidad de darle el trabajo de parto. Pero bueno, algo de lo que yo también me gustaría ahí para que opináramos los dos somos ginecólogos a final de cuentas. De pronto es que también nosotros buscamos una razón para decirle por qué operarla y también la paciente está esperando una razón, esperando que le digamos una razón por la cual tiene que operarse. Como que también se ha vuelto una moda, ¿no? Y en la cual vamos incluidos médicos y pacientes. Pero eso se entiende en lo privado. Y en lo público, profesor, porque materno, hasta donde yo me acuerdo, teníamos 46% de cesáreas. Y era, según la OMS, es el 15%.
Sí, ahí, por ejemplo, depende mucho de la institución donde estés, ¿eh? Porque te digo que a veces están los criterios relativos y absolutos. Yo me acuerdo cuando llegué al norte, a Monterrey, uno de los criterios que lo ponían así como absolutos en el hospital era la cesárea previa, aunque fuera una, ¿eh? Entonces, depende mucho de la institución que estés, en el hospital que estés, bla, bla, ¿no? O sea, tienen sus regímenes también. Obviamente, tenemos las guías, que nosotros sabemos cuáles son los criterios absolutos y relativos de las cesáreas, pero pues bueno, cada institución ya ves que a veces se forman diferentes. Sí, Y por eso aumenta el índice de cesáreas, pues, la verdad. Ahora, también que una paciente tenga una cesárea previa, pues aumenta el riesgo de que haya ruptura o que se abra la cesárea que se hizo anteriormente. Y sinceramente, no estamos en un primer mundo para tener a todas las pacientes monitoreadas, pues tenerles con un registro, estarle checando las contracciones, si tienen entre 3 y 5 contracciones cada 10 minutos, okay, que tengan o sea, que duren lo que tengan que durar, que sean de la intensidad y frecuencia, bla, 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 y estarle checando el tococardiógrafo del bebé, ¿no? El corazoncito. No las tenemos para todas las pacientes, sinceramente, entonces. ahora le voy a recordar una cosa, profesor, a ver si se acuerda de que tuvimos ahí en el materno unas chavas que venían de España, que venían a hacer una rotación. De España, Vinieron brasileñas, vinieron de otro italiana. lado, pero venían unas de España, venían dos españolas. Y decían ellas que cuando entregamos la guardia y vieron que habían nacido, no sé, 25, 26 niños en el transcurso de la guardia de 24 horas, se quedaron con la boca abierta porque en España un número alto de nacimientos en una guardia son 6 pacientes, son 6 bebés. Entonces, Sí, en un primer mundo, como Europa, sí tienen con nuestros tococardiógrafos les alcanza a ellos para monitorear a sus pacientes porque nomás tienen 6 pacientes. Acá de, claro. acá de pronto tenemos 30 nacimientos en una guardia. Exacto. Y ahora también en los hospitales, ¿no? O sea, Sí, allá sí, hay sí. más hospitales, por eso se dividen más las pacientes. No es que no haya tantos nacimientos, pero hay más hospitales, entonces se dispersan en todos los hospitales, ¿no? Y acuérdate que ya hay mucho lo que llaman seguro médico, ¿no? Tienen seguro de gastos médicos y se atienden en privado, se atienden en particulares, en otro hospital, acá, entonces se van dispersando y prácticamente el público pues si llega a lo que en verdad tendría que llegar. Y acá no, pues acá la mayoría pues son públicos y pues sí se llena bastante, ¿no? Y como dices, a veces pues teníamos ahí acomodadas camillas, 3 camillas, 3 camillas y teníamos cuántos, ¿qué te gusta? Unos 3, 4 tococardiógrafos para revisar a todas las pacientes. Ahí estábamos diciendo al interno que pásale y chócale y anótale y la frecuencia, anótale. Y pues pasan accidentes, ¿no? Lamentablemente pues llegan a pasar accidentes, y pues hasta que no se corrijan esos detallitos, pues va a mejorar la medicina acá en México, pero pues se tiene que hacer. Se tiene que hacer, mal o bien, pero pues se tiene que hacer. Sí, fíjate que estaba leyendo la guía de práctica clínica de la vigilancia del trabajo de parto y el asunto de que la paciente tiene que deambular, que la paciente tiene que tener un acompañante, que puede parir en la posición que ella quiera y que pues la episiotomía es violencia obstétrica y que hay muchas cosas que que hicimos nosotros en nuestra residencia y que se consideran como violencia obstétrica, pero no lo hemos evolucionado de una manera adecuada porque no se le da como que la difusión. Ahora, lo menciono por esto, porque en España, por ejemplo, tienen un 25% de nacimientos por cesárea. Ese es su tasa de cesárea, el 25%. O sea, está cerca de lo que debe de ser. Y Sí, la mayoría son por parto, a pesar de que en España pueden pedir una cesárea de forma electiva, pues ellas pueden decidir tener cesárea, pero piden parto aún así y sin epicio. Yo pienso que es otra cultura también. sí, también tiene mucho que ver y también, obviamente, esa paciente que pidió parto va a tener su analgesia, ¿no? Su analgesia y no le va a doler y pues ahí va, a gusto. Tiene su cuarto, tiene su espacio, lo puede acompañar el esposo, su pareja, ¿no? Algún familiar, a veces, por ejemplo, que me tocó en Monterrey que se metía a la dula, le estaba ayudando, le enseñaba a respirar, ahí estaba con las pelotitas, los ejercicios, se metían a la bañera, estaban con agua calientita, se salían, ahí están, ¿no? Y tenían a su bebé pues sería el mundo ideal, no sería el mundo perfecto. Lamentablemente, pues la medicina todavía en México no le dan tanta importancia en el aspecto económico, pues
para que se le den ese tipo de tratamientos a los pacientes. Sí, no, no da para eso. Fíjate que te platicaba hace rato que tuve de invitada a Erika Machero, que es una obstetra de Perú, y la importancia que tiene la psicoprofilaxis del trabajo de parto. Pues ese entrenamiento que hacen ellas durante todo el embarazo para que la paciente llegue idealizada, física y mentalmente preparada para un trabajo de parto, porque a final de cuentas, digo, usted y yo, por eso somos hombres, nunca vamos a saber cómo está el negocio del dolor. Hemos visto muchas pacientes con dolor, pero nunca lo hemos sentido. Pero muchas pacientes llegan y sienten el primer dolor y se quieren morir porque no sabían ni a qué iban. Así es. Sí, Entonces, no vamos a saber. De hecho, hay un experimento que hicieron, de hecho, en España, donde le ponían unos electrodos, no sé si lo llegaste a ver, a los hombres, simulando lo que era el trabajo de parto, y los hombres, sinceramente, no aguantamos. O sea, no aguantamos y somos muy, no, muy no, dramáticos. no. Nosotros con una gripa nos andamos muriendo, esa es la realidad. Esa es la realidad. Exacto. Somos muy llorones y hay que aceptarlo, no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos falta mucho para poder dar una atención de calidad, porque también eso es lo que de pronto se molesta a las usuarias, ¿no? Que a lo mejor no hay los recursos, pero tampoco existen las ganas muchas veces del personal, ¿no? Estamos tan saturados. Exactamente, pero ahí cuenta mucho lo que el médico le ofrece al paciente. Sinceramente, yo a veces, cuando lo público o lo privado no alcanza para la paciente, también pues que tenga el apoyo de su médico, que esté ahí al pendiente, que le diga cómo hacer las cosas, eso cuenta bastante para una paciente, sinceramente. Y eso me ha quedado, cuando me fui, lo mencionó bastante a Monterrey, porque era un mundo completamente diferente a lo que ya habíamos vivido acá, pues. O sea, de repente llegaba yo a la sala de parto, donde era un cuartito para la paciente, ¿no? Y donde tenía su piscina y tenía su camita y tenía todo. Entonces la paciente contrataba, no, es que yo quiero una dula acá para que esté conmigo, esté conmigo respirando, que me enseñe a hacer esto. Entonces son cosas que yo decía, la verdad me sorprendían, ¿no? O sea, yo nunca, imagínate, nunca lo hacíamos acá, ¿no? Y, y empiezas a agarrar como lo bueno de acá, lo bueno de allá, para ofrecer lo mejor a la paciente, cuando a veces, tal vez aquí en Culiacán, y hablo de México en general, no lleguemos a todo México a dar ese tipo de atenciones, pero yo creo que dándole un buen trato a la paciente, ser amable con ella, explicarle bien qué va a pasar, si va a ser trabajo de parto, si va a ser cesárea, qué es lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, qué es lo que vamos a hacer. Con eso, la paciente se va a sentir muy cómoda, ¿no? Muy cómoda, y siempre va a estar como que arraigado a su médico, se le va a tener confianza, y eso hace un buen vínculo, y al final de cuentas alivia muchos dolores, muchos sufrimientos, muchos problemas a la larga. Yo creo que muchos nos dimos cuenta cuando salimos de nuestra especialidad de la residencia que, bueno, que ese no era el mundo, que lo que veíamos ahí no era el mundo de verdad, que era una burbuja que no existía realmente, más que ahí, y que, bueno, sigue existiendo ahí para los que siguen viviendo ahí, pero los que tenemos la oportunidad de estar fuera o conocer otros lugares, nos damos cuenta que hay otras formas que son más útiles, que son mejores para la paciente. Y sería muy bueno que de pronto los que estamos fuera y conocemos ese mundo pudiéramos también entrar un poco al mundo institucional para poder brindarle esa oportunidad de que nos conozcan a nosotros y poder brindarles también la atención adecuada, ¿no? Sí, ojalá que todas las pacientes, la verdad, los que somos ginecólogos, la verdad, siempre queremos lo mejor para la paciente, aunque a veces no tengamos los recursos, pero ojalá que se le pudiera dar lo mejor a todas las pacientes, y que todas las pacientes se fueran con un buen sabor de boca, porque la verdad, en ginecología hay más buenas noticias que malas, a diferencia de otras carreras médicas, ¿no? Como medicina interna, trauma y esas cosas. Entonces eso lo debemos de aprovechar, y eso yo lo aprovecho al máximo todos los días, todos los días. Y la mayoría de mis estudios salen normales, gracias a Dios. La mayoría van a salir normales, pocos van a salir con algún problemita, pero a esa que salió el problemita hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Hay que dedicarle un poquito más de tiempo, hay que, pues son muchas cosas, ¿no? O sea, nos podemos quedar hablando aquí miles de minutos, y no vamos a terminar, pero sí dedicarle un poquito más de tiempo, explicarle, orientarla, consolarla, o sea, igual, ¿no? A la pareja siempre, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Pues está así, así, así. Y
multidisciplinario todo, siempre para llevarlo a lo mejor que se puede al final del embarazo. Sí, de hecho, lo que le iba a mencionar, profesor, de hecho, la finalidad de este video podcast es el asunto de haciendo equipo con los expertos, porque todos tenemos que reconocer que no somos buenos para hacer todo. Yo creo que aquel que quiere hacer todo, hace todo a medias. Entonces, yo puedo ser muy bueno con las pacientes obstétricas y puedo ser muy bueno a lo mejor con lo ginecológico a mi nivel, lo realizo, pero cuando yo siento que una paciente se escapa de mis posibilidades y mi conocimiento, bueno, que vaya con el que sabe. Igual el manejo por psicología, el manejo por nutrición, de pronto un endocrinólogo si se requiere. Yo creo que todos podemos hacer un gran equipo y darle a una paciente un beneficio mayor. Sí, claro, yo trabajo igual con otros médicos, pues con nutriólogas que, por ejemplo, que tienen especialidad en lactancia y maternidad y ya las mando con ellas, ¿no? A veces cuando la paciente ya trae algún tipo de obesidad o ya me dice, doctor, ¿qué me recomienda ahí? Porque batallo para bajar de peso, bla, bla, ¿no? Entonces yo tengo mi equipo también que lo vas eligiendo, ¿no? Lo vas eligiendo porque pues te gusta esto de esto, me gusta que la anestesióloga, por ejemplo, sea buena onda, que apapache a la paciente, que la haga sentir segura, o que no esté diciendo o esté en el celular viendo Facebook, cositas así, no más que nada que se sienta atendida la paciente y eso ayuda bastante. Sí. Y cada quien tiene su equipo. Y bueno, profesor, creo que ya llegamos hasta el final de la conversación por el día de hoy. Me gustaría que nos dijera dónde podemos encontrarlo en Culiacán, porque pues aquí me sigue mucha gente de Latinoamérica, pero en Culiacán hay muchas pacientes que preguntan por un materno fetal y pues usted es el indicado. Ok, yo ahorita estoy en la Clínica Integral Chapultepec, donde está pues la Chapultepec, donde está la SEMSI, a una cuadra de la SEMSI, primer piso, consultorio 109. Ahí me pueden encontrar. ¿Teléfono? El teléfono, no sé, dame un segundo, déjamelo. Suele pasar que no nos sabemos el teléfono del consultorio. No, lo que pasa es que son varios, pero el de mi asistente es este. Es 6675-9902-10. Y ahí pueden sacar cita, ver cuáles son los horarios, ver cuáles son los servicios. Y pues están mis redes sociales también. Por ahí si tienen en Facebook, adelante. Dr. Payán, en Facebook lo puedes encontrar como Dr. Payán y en Instagram como dr.depayán. Ahí lo pueden encontrar, ahí también hay tips, hay lo que estuvimos hablando prácticamente, cuándo se debe hacer el tamizaje, por qué, el estructural, algunos otros estudios como el de crecimiento Doppler y que se hablarían en otro momento, en otros temas, ¿no? Perfecto, profesor. Pues me da mucho gusto saludarlo como siempre. Le agradezco un chingo que nos atienda. Ahí disculpen el francés, pero pues somos sinaloenses. Claro, no, hombre, un gustazo, ya sabes, ahí vamos a estar para lo que se ofrezca y muchas gracias por la invitación, ¿eh? Vale. Bueno, esto fue un capítulo más de Haciendo Equipo con los Expertos y nos vemos la próxima.